Querida comunidad, muy bienvenidos a este sexto episodio de nuestro podcast favorito, Visitando. Un fuerte aplauso. Ya estamos en el sexto episodio, cada vez vamos avanzando más en esta temporada. Y, cierto, queremos primero que todo saludar a nuestro querido invitado que lo tenemos ahí frente a las cámaras, Marlon Mena, nuestro seminarista en formación. Un fuerte aplauso para Marlon. Por favor, querido Marlon, preséntate ante tus cámaras, ante tu público, manda saludos a quien tú quieras. Muchas gracias, Nico, por la bienvenida, por esta invitación, ¿no?, de estar aquí en el programa. Bueno, ya mencionaste, ¿no? Marlon Mena, soy seminarista en mi quinto año de formación. El seminario me envió acá a esta zona, a la zona del Abrazo, a la parroquia de la Visitación, para poder hacer mi pastoral. Y bueno, yo pertenezco a la arquidiócesis de Antofagasta, allá en el norte. Así que muy contento de estar aquí. Y he visto los programas anteriores, un buen segmento donde uno aprende mucho, se informa mucho también, y lo bonito de saber que este diálogo con otros invitados, con otras personas, ¿no? Laicos, curas, consagrados. Entonces es muy entretenido, así que eso me entusiasma, ¿no? Me motiva, mejor dicho. Sí, pues Marlon, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, por venir. Al original. Claro, al original. Porque hay otros podcasts que nos quieren copiar, pero este es el original, este es el de Real. Pero bien, pues bien. Dicen por ahí que quieren copiar. El capítulo anterior, claro, hablamos sobre drogas y alcohol, alcoholismo y drogadicción con el padre Benjamino Sandón. Y ahora vamos a hablar de otro tema que vamos a también presentar más adelante. Pero antes de eso quiero presentar, ¿cierto?, a nuestro querido animador, Raúl, que está aquí al lado mío. Sí. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas a todos. Sí. Vamos al tiro, al tema. Vamos al grano. Me parece. Vamos al tiro. Como decía el Nico, el capítulo anterior, un exitazo también. Les damos las gracias a todos por seguir viéndonos y encontrándonos en cada capítulo. Estuvimos hablando del alcoholismo, de la drogadicción, de las adicciones, de cómo poder ayudar. Y mucho de esto es producido también por algo que está muy dentro de nosotros, que es lo que queremos conversar en este capítulo. Algo que como que nos jala, nos lleva, nos empuja o nos atrae para alejarnos de Dios, y que es el pecado. Hemos también hablado sobre la santidad, o es más o menos lo que queremos ir haciendo en esta temporada, de ir dando ese hilo conductor a nuestros programas, y algo que se opone a la santidad, que hace que sea difícil que nosotros podamos vivirla, es esta realidad que también nosotros vivimos, la realidad del pecado. Ese es el tema de este capítulo, el pecado. Lo queremos trabajar a la luz también de lo que hemos ido conversando en otros capítulos, lo que vamos a conversar también más adelante, que es la santidad, que es como el gran hilo conductor, el gran esqueleto que nos guía durante esta temporada número 2. El pecado. Marlon. Yo creo que es un buen tema a tocar, porque en nuestra sociedad, en nuestro tiempo actual, como que no se toma conciencia tampoco del pecado, ¿no? Y uno lo va admitiendo cada vez más, o lo va normalizando, ¿no? O volviendo algo que es común, normal. Entonces creo que es un buen tema para poder compartir, dialogar, saber qué es, qué provoca, cuáles son sus consecuencias, quién fomenta esto, quién es el que le gusta esto del pecado, ¿no? Así que un buen tema. Sí, pues yo creo que para partir podríamos partir por el inicio. Eso, claro. Partir por el inicio. Hay que partir por el comienzo. Claro. Hay que partir por el origen. Por el origen. Exacto. Y yo creo que analizando la palabra. Claro, justamente el origen del pecado. Del pecado, claro. Yo creo que tendríamos que definir qué entendemos o qué es el pecado en sí mismo.
Ujú. ¿Qué piensan ustedes? Porque creo yo ¿Dónde que... aparece? ¿Dónde aparece también? Y creo yo que mu- por lo general, el pecado lo identificamos con acciones, ¿cierto? Ah, esto es pecado, esto no, esto sí. Em, pero me pregunto yo si es solamente acciones, si es solamente algo que yo puedo realizar o puedo dejar de hacer, o algo que hice de manera errónea. ¿Es eso o más que eso? O más profundo todavía? Yo creo que podría ser una buena primera pregunta que podríamos ir despejar entre todos. Si nos quedamos solamente en acciones y eso es lo que es el pecado, o es algo más que eso. Sí, pues, si nos vamos nosotros quizá a la patrística, a los padres de la iglesia, San Agustín nos dice que el pecado es el pensamiento, el deseo, la acción justamente, que quebranta la ley de Dios. Entonces él no lo define solamente como las acciones, que quizás es lo que nosotros pensamos al tiro en acciones, sino que también es esta inclinación humana de querer quebrantar esa ley divina, esa voluntad de Dios. Tal vez lo podríamos resumir a San Agustín trayendo a colación la oración del yo pecador, yo confieso, ¿no? Sí. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Mea culpa, mea Claro. grandísima culpa. Pero siento que aún así San Agustín, tal vez, con todos los santos que es, y un doctor de la iglesia y yo que no soy nadie, pero siento que todavía San Agustín se queda corto. Claro. Como que todavía nos está mostrando Agustín solo una parte de lo que es el pecado. Bueno, yo podría decir respecto a este inicio, como para poder ir entendiendo lo que es el pecado, y muchas veces lo llevamos justamente, como dijo el padre Raúl, a la acción misma, ¿no? Pero sin embargo hay, personalmente para mí, un proceso también para eso, ¿no? Hay un momento, por eso dice, justo trajo a colación la oración, y yo, perdona Señor nuestras ofensas, porque un pecado de obra, pensamiento. Entonces siento que ahí hay un transcurso como para llevar al mismo pecado, ¿no? Porque ya, tal vez me estoy yendo muy rápido, pero para entrar ya al pecado uno ha tenido que pasar por la cabeza, ha tenido que pasar por el corazón, para luego llegar a la acción misma, ¿no? Entonces algo que se va trabajando, y por eso siento que el pecado está en varias de estas etapas, por decirlo así. Me gustó, estaba muy profundo, que estaba pensando. Estoy comiendo, Sí, dele, no, dele. está bien, está bien. Perdón. Si nosotros nos vamos quizá al origen, como decíamos delante, del pecado, lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura, ¿cierto? En el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia que nos relata los orígenes de la humanidad. La humanidad es creada por Dios, y nos dice la Biblia algo muy lindo, que vio Dios que todo era bueno. El ser humano es creado bueno, no es creado malo. Eso yo creo que tenemos que dejarlo clarísimo al principio. El ser humano es una creación perfecta de Dios. Pero, ¿cierto? Tiene que pasar lo que tiene que pasar, que es el pecado. Siempre hay un pero. Siempre hay un Sí, pero. Pero, perdón, antes del pero es que mientras tú hablabas, Nicolás, me acordé de algo que creo que escuchamos muchas veces. Cierto, como en nuestros dichos, de nuestros refranes de la cultura pop, está esto de errar es humano, ¿no? Como que el pecado es parte de nosotros. Sí. Y creo que tú has dado como en el clavo al decir que no es el pecado algo esencial en el hombre. No es parte de él. No está desde el inicio en el hombre. Dios no nos pensó así. No nos hizo con pecado. Al principio no había. En algún momento la humanidad le dio la espalda al Señor, ¿no? Claro. Hemos citado el Génesis, que vamos a seguir en eso también. Pero esto de que incluso hay otro dicho que pecar es humano, perdonar es divino, y como que nos excusamos en que nosotros somos así, somos débiles, y
y por eso cometo cosas que a lo mejor no me gustan, que no están bien, pero de verdad lo primero, que en el origen se nos enseña que el pecado no es esencial, no es parte del ser del hombre y la mujer, sino que algo ajeno, que entró en la historia, que entró en su vida, pero no es parte de nuestra originalidad. Claro. El hombre no está hecho para pecar. El hombre, y ya no recuerdo si lo hemos conversado o no, o serán temas que veremos más adelante, pero estamos hechos para amar, no para pecar, para vivir en una comunión. ¿Pero por qué Dios nos deja pescar? Sí, pues. Eso puede ser una pregunta que podemos responder después. Sí. Claro, sí. O sea, Pero podemos avanzar algo en este capítulo claro. también, señores directores. la galleta. Eso es lo primero. El primer, como paréntesis, que creo que es importante hacerlo hablando desde el origen. Que el pecado, y hay que decirlo una y otra vez, no es parte del ser humano. No lo es. Después el Génesis nos va a relatar la caída, ¿no? Y eso es fundamental porque sin quererlo nosotros vamos asumiendo una antropología o una forma de entender al ser humano que asume al pecado como algo natural o propio de su vida. Y como tú dices, el pecado no es parte de nuestra vida. Dios nos creó para ser santos. Y así éramos antes de la división, de la caída de la humanidad. El ser humano estaba creado para amar y adorar a Dios. Entonces, no caigamos en ese error de encasillar al ser humano como algo malo, que muchas veces nos pasa como sociedad y como tú dices, los refranes populares quizás, y lo tenemos tan presente, de que el ser humano es alguien malo. No, el ser humano es creado con dignidad, con amor y llamado a amar. El pecado es algo que entra después, es algo que viene después, lamentablemente por añadidura, pero no está inscrito en la esencia del ser humano. Podríamos regresar también al Génesis cuando en el primer capítulo se habla de Dios creó al hombre a imagen y semejanza, ¿no? Y sabemos que Dios es perfecto, que Sí. no hay mal alguno en Dios, y el pecado es el mal. Entonces, eso también nos da prueba que el pecado no es parte de nuestra naturaleza. Y que aquí traigo acotación también otro tema que tal vez lo van a hablar, que es la libertad, donde esto se introduce por una libertad mal llevada, una libertad mal direccionada. Entonces ahí es donde en términos actuales, hablando artificialmente, se introduce a la humanidad en nuestros primeros padres, en este pecado inicial de la desobediencia, donde vuelvo a traer este proceso de la tentación, como vemos en el libro del Génesis, ¿no? Donde hay todo este proceso para poder llegar a esa misma acción y donde se queda impregnado, ¿no? Entonces, pero eso también como para decir que el pecado no es parte de nuestra naturaleza. Pero sin embargo se ha quedado el pecado, pero no termina ahí. No termina ahí. No tiene la última palabra. No lo adelantemos tanto. No lo adelantemos. ¿Y por qué se ha quedado? Diría yo, y aquí podemos hincarle más el diente en seguir profundizando qué es el pecado, por qué se ha quedado, porque ha dañado nuestra naturaleza. Y el pecado es verdad, si seguimos pensando a Adán y Eva en el relato del Génesis, hubo una acción, ¿cierto? Que sabemos, podríamos resumirlo en, fueron tentados, comieron del fruto prohibido. Más allá de si una manzana o no, pero comieron del fruto prohibido. Paréntesis, que en ningún lado dice que es una manzana. Claro. O la rompí el corazón a muchos, a lo mejor. Mala No es una manzana, claro, es un fruto. ¿Dónde estaba? Pero madre, la nieve. Ya me perdí. Bueno, Y Lilita. una consecuencia que es mucho más profunda, que no se queda solamente en un pensamiento, en un deseo, en una acción, sino que dice un autor que estoy leyendo ahora, un español, sacerdote, dice, esta acción viene a dañar el ser del hombre. El pecado no es una cosa
que se pueda quedar solamente en un hecho, en un pensamiento, en una palabra, en algo que yo omití, como hemos dicho, ¿cierto? Sino que es algo que ha dañado la naturaleza humana. Como hemos dicho, esta naturaleza que es perfecta, que ha sido creada por Dios para Él, para la comunión con Él, por esta acción de desobediencia y de querer ser como Dios, porque ahí está la tentación máxima del demonio, de la serpiente, el querer hacer que los hombres deseen ser como Dios, se rompe. Hay algo que dice este autor, el padre José Pedro Manglano, creo que es su apellido, algo así se pronuncia, dice que hay algo que se rompe en el ser del hombre y que provoca algo brutal en el interior. Entonces, permanece porque ha dañado mi naturaleza. Y en ese sentido, algo que no era originalmente parte del ser humano, ahora sí comienza a ser parte de él y de su vida. Es como... Porque hay algo que se ha roto. Y por lo tanto el pecado es algo mucho, mucho más profundo. Como una mancha, como para que lo entiendan, es como una mancha, no sé, de vino, qué sé yo, que cae el mantel y penetra quizá en la esencia del mantel, aunque el mantel no estaba diseñado para eso, ¿cierto? Ahí lo tiene. Y nosotros tenemos esa mancha como humanidad. El pecado es una mancha que la tenemos hasta el día de nuestro bautismo y que la podemos limpiar. Ya después podemos volver, ¿cierto?, a pecar porque somos seres humanos y tenemos la concupiscencia y podemos caer en la tentación. Pero ahí también tenemos el tema del perdón de los pecados, del sacramento de la reconciliación. Claro, por eso digo que el pecado no tiene la última palabra. Pero también regresando justamente a esta, como ya sería consecuencia del pecado, a esta mancha, a esta ruptura, también, claro, el pecado provoca esa separación de nuestro Creador, esa fuente vital, aquello que fuente de vida. Entonces, al separarnos de esta gracia infinita de Dios, de aquello que nos hace perfectos, justamente el pecado provoca eso, y al estar ausente de Dios, ese pecado va creciendo, se va agravando, se va alimentando, justamente hablando en esos términos, ¿no? Entonces, y hace que nos separemos justamente de nuestro Creador. Y vuelvo a traer acotación justamente por una libertad mal llevada, ¿no? Y no sé si se viene más adelante, pero como dijo Nico, ahí está justamente la gracia que nos regala el Señor. Yo creo que entrará después, pero perdón si me adelanto. Tenemos que terminar en eso, porque si no este capítulo va a ser una desesperanza enorme. Enorme, sí. O sea, claro, volviendo también de nuevo al Génesis, el Señor ya había preveído tal vez esto sin entrar. Entonces el Señor sabía que íbamos a pecar. No, el Señor nos ha hecho muy libres, pero el Señor, como en términos chilenos, cachó lo que estaba pasando. Entonces, claro, no dejó solo a la humanidad, no lo dejó abandonado. A mí me llama la atención en una parte del Génesis cuando dice: si tú comes de aquel fruto, morirás. Entonces yo cuando era niño decía: chuta, pero morirá, pero al final no murieron. El Señor los despidió, les hizo un abrigo de piel, los llevó para allá. Claro, ya tenían que trabajar esto, pero el Señor igual los apañó, como, ay, mis hijitos, igual. Entonces, pero claramente ese morirás, y ahí me corrige el padre, yo todavía estoy formándome, pero hablo desde la experiencia. Todavía no llego a teología. Claro, todavía no llego. Para mí se transforma en esa separación de Dios, porque es un morir, un estar inclinado hacia el mal. Lo que provoca el pecado es estar inclinado al mal, y el estar separado de Dios, yo creo que es morir, ¿no? Sí. Así como lo han interpretado también los teólogos a lo largo de la historia, los padres de la iglesia. Claro, porque como dices tú, no hay una muerte física, pero es como experimento, como comienzo a vivir esta vida. Realmente, como lo dirá también la Escritura, no recuerdo bien el pasaje, pero es aquellos que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Y yo me quería detener también en las cosas que hay dicho Marlon, porque
es vivir esta ruptura con el Creador, con quien es la vida, se manifiesta de esta manera, pues como una ruptura con aquello, y por lo tanto yo comienzo a vivir en la muerte, lejos de la fuente de la vida. Pero el Génesis también nos dice que la ruptura no es solamente con Dios, y eso también es interesante, porque como el pecado llega de verdad gravemente a dañar nuestra naturaleza, nos dirá el Génesis también que cuando el Señor llega, después ya que los hechos fueron consumados, Claro. digamos, ¿cierto? El Señor llega a donde Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Estoy escondido. Y ahí se ve la ruptura con el Señor, porque Claro. ya comienza a tenerle miedo a Dios. Estoy escondido porque escuché tus pasos en el jardín. ¿Por qué tienes miedo? Dice el Señor extrañado, ¿no? ¿Qué pasó? Y en el qué pasó, cuando Adán responde, también aquí se evidencia una segunda ruptura. ¿Qué es lo que dice Adán? Si ustedes se acuerdan en el libro del Génesis, la mujer que tú me diste me dio del fruto y yo comí. O sea, también hay una ruptura, no con la mujer, sino que con el otro, ¿no? Con esta Eva que representa a la humanidad también. Hay una ruptura con el ser humano, con el otro. Y así como hemos dicho que en nuestra originalidad estamos llamados para vivir la comunión, se ha roto la comunión con Dios, pero se ha roto también la comunión con mi hermano, con el otro, con aquel que me ha complementado. Y después, además, también va el Señor donde la mujer le dice, ¿qué hiciste, niña? Por Dios, ¿qué hiciste? ¿Y qué es lo que hace Eva también? Diríamos en chileno, también se descarta. Y ella dice, la serpiente me sedujo Poto por las manos. y yo comí. Claro, como dijeron por ahí, tiraron el poto para las moras al tiro, ¿no? Entonces también hay una ruptura con la creación completa. Claro. Claro. Con el mundo. Claro, hay un otro que también no somos capaces de asumir la responsabilidad, pero se evidencian 3 rupturas. Y también nos dirá entonces, después, con las palabras que el Señor pronuncia sobre ello, que el pecado también entra en el mundo entero. La creación entera se ve dañada por el pecado. Exactamente. Entonces, rompe absolutamente, y por eso decimos, y este sacerdote que yo les decía, español, lo dice así, hay una ruptura brutal del ser del hombre con el pecado, porque quiebra con todo aquello que es esencial para él, Dios, el otro y su entorno. No es solamente, y aquí como que tal vez podríamos resumir esta primera parte, no es solamente el pecado algo que yo hago, Claro. que pienso, algo que deseo, ¿no? Que está, lo hemos dicho ya, mal orientado esos deseos, esos pensamientos, esas acciones, sino que también es algo que ha dañado, y yo creo que esto es pero fundamental para entender la gravedad del pecado, que ha dañado quién soy yo, quién es el ser humano. Eso es el pecado, ¿no? Y hasta ahí, esa primera parte. Y yo creo que podemos dar otro paso más, que tú también, Marlon, lo has mencionado, que es Yo me ando adelantando. no, pero está bien, porque nos va dando orientaciones también para seguir con el capítulo adelante, que vamos muy bien, está muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este pecado? Además de esta ruptura en el ser, ontológica en el hombre, ¿qué otras consecuencias? Y tú has nombrado, no me acuerdo si fuiste tú o el Nico, creo que fue Nicolás, No sé. hablar de la concupiscencia, El niño. que es una palabra rarísima, pero que también es producto de esto que hemos dicho, ¿no? De esta ruptura que hay en el origen del ser humano, o posterior al origen, mejor dicho. Y como tú lo dijiste, yo creo que también es justo que tú expliques lo que es. Claro. Pero antes yo me voy a cruzar un poco porque estas galletas me están... Permiso, Por señor dos. director. Por 2. Y ahora mientras nosotros comemos, tú explicas lo que es. Es que una palabra bonita que aprendí y que la quería ocupar. Pero no me acuerdo qué Pero no, es. la concupiscencia, Pero claro, la ley por ahí es la tendencia que tiene el ser humano a pecar, básicamente. Como ese, claro, ese gustito que el ser humano adquiere al pecado. Es la inclinación que como seres humanos tenemos hacia la ruptura del plan de Dios. Pero es esta concupiscencia, esta ruptura, esta inclinación se va desarrollando en el paso del tiempo. Yo la voy fortaleciendo de acuerdo a mis acciones. Entonces, eso es la concupiscencia y que va quedando como consecuencia del pecado, podríamos decir pecado original, el pecado de nuestros padres.
padres Adán y Eva, entiéndase. Y esta inclinación nos va a ir haciendo que uno tome ciertas decisiones por sobre otras. Y ahí también entra en juego lo que es la libertad. Cómo yo, a través de mi libertad, elijo la opción A o la opción B. Ujú. El Señor siempre nos creó libres. Y así Adán y Eva han llegado a cometer este pecado original, como lo conocemos, ¿no? Que ha dejado estas consecuencias en nosotros. Y también nuestra libertad se ha visto dañada por este mismo pecado, porque esta concupiscencia, que esta inclinación que queda en nuestro ser hacia el mal, o esta inclinación a alejarnos de Dios, creo yo que podríamos decir también, porque nos queda como ese miedo, te escuché y me escondí, me alejé de ti, ¿no? Nos lleva entonces a seguir deseando aquello que no proviene de Dios, o que no es necesariamente la voluntad de Dios también. Conversaremos, tal vez, hay un capítulo que vamos a dedicar completamente a la libertad, que ahí podremos ahondar mucho más en esto, pero que está íntimamente unida, porque Está totalmente nuestro unido. pecado son, como decía Nicolás, libres elecciones. Después nos daremos cuenta que a veces no somos muy libres tampoco para pecar, porque para eso nos liberó Cristo. El pecado también nos esclaviza, ¿no? No sé Claro. si somos tan libres tampoco para eso, pero la libertad también nos lleva a seguir alejándonos del Señor. Y eso es lo que Jesús viene a reparar también. Sí. Claro, viendo de la manera histórica, en lo que nos enseña la Biblia, vemos también cómo va desde esta ruptura de nuestros primeros padres, cómo el mal, el pecado mismo va avanzando. No sé si es también en el Génesis, donde se ve a Dios como, voy a utilizar una palabra muy humana, ¿no? Decepcionado, creando al hombre así, porque todos se habían hecho mal o se habían corrompido y tenía como que ya lo voy a eliminar a todos, ¿no? Y cómo va creciendo este mal, en los demás textos de la Biblia, en el Éxodo, en el Génesis, vemos en el libro de Reyes, de Profetas, vamos viendo cómo va creciendo. Por el pecado mismo va creciendo esta sucesión de pecados en la humanidad, ¿no? Pero yo sé que el tema es del pecado, pero justamente veo en esto que como que no es tanto centrarse en el pecado, porque me gusta ver cómo el Señor acompaña, cómo Dios va acompañando, viendo al pueblo de Israel, en este caso va acompañando a su pueblo, que a pesar de ser obstinado, un pueblo pecador, Dios va acompañando con una paciencia impresionante. Claro, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios riguroso, o algo así, pero si uno escudriña más una lección bien hecha, descubre el amor que después se va como a iluminar en Cristo Jesús, ¿no? Pero ese acompañamiento amoroso que hace desde el principio a la humanidad, que hace Dios, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el libro de Oseas 11. Ay, precioso. ¿No? Del desierto te llamé, te cogí como un niño, y es muy poético, pero para volver a decir que el pecado no tiene la última palabra. Entonces cómo Dios va acompañando a su pueblo, ¿no? A la humanidad misma, ¿no? Claro. Y sabiendo que ese daño está, esa naturaleza perfecta está dañada, el Señor no abandona a su creación. Claro, yo creo que aquí también podemos insertar un link al capítulo 2 de esta temporada que hablamos sobre la misericordia. Y como dice Marlon, es importante siempre que, como diría el Papa Francisco, es esa misericordia la que nos primerea, la que siempre está ahí. El Papa antes. y sus frases. Y claro, el Papa y sus frases, pero aquí la chunta, Sí. que nos primerea siempre. Y como tú dijiste hace un momento, como Dios cachó que la cosa iba en algún momento a estropearse, pero ya dentro de su plan estaba entonces esta reconstrucción de la naturaleza humana. Y como dices tú, no nos deja nunca solo. El libro de Oseas que has citado tiene ahí imágenes preciosas de cómo el Señor va acompañando a su pueblo, como dices tú, que lo llama desde el desierto,
desde un lugar que, como uno podría decir, no hay vida, y lo atrae hacia él, dice Oseas, con cuerdas de ternura, con lazos de amor, lo toma como un niño y lo acaricia como un niño, como una madre a sus hijos. Y así hay un montón también en el Antiguo Testamento, imágenes que nos van demostrando entonces esto de cómo el Señor, desde el principio en su plan, estaba no abandonar a su pueblo, y envía a los profetas, y envía a los jueces, y envía también a Moisés y a cuantos están en la Escritura para hacer que su pueblo vuelva hacia él. Como dices tú, todo esto se planifica en Jesucristo, que viene a reparar esto que estaba aparentemente irremediablemente roto. Y es Jesús con su muerte y con su resurrección que ha podido restaurar nuestra naturaleza humana. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, si no me equivoco, que así como la muerte entró por la desobediencia de un hombre, por la obediencia de uno solo, también entra la salvación. Este Cristo que dirán también el mismo Pablo y los padres de la iglesia es el nuevo Adán que viene a restaurar esto que se había roto, al parecer, irremediablemente. Claro, ese paralelismo de la obediencia, y también tenemos el vínculo con la libertad, que lo vamos a hablar más adelante, de que Cristo, así como Adán también era libre, Cristo también lo era, pero uno utiliza su libertad para romper el plan de Dios, y el otro, que es Cristo, utiliza su libertad para poder llevar a cabo el plan de Dios, que es la salvación. Y aquí no puedo dejar de pensar en el pregón pascual. Feliz culpa que mereció tal Redentor. Sí, pues. Es decir, el Señor, nuestro Padre, ya, no sé si lo dijimos en el capítulo 2, si no lo decimos ahora, el Señor ya desde antes que nos había perdonado, ya tenía listo su plan de salvación, y feliz la culpa que mereció a Jesús. Es decir, el Señor ya sabía quizás lo que se venía, ya había cachado, ya sabía nuestra debilidad, y tenía armado este plan de salvación, esta historia de salvación, a la cual nos invita a ser parte. Porque Jesús nos va mostrando ese camino de obediencia, de cómo estar frente a Dios, para tal vez volver a disfrutar de esa presencia de Dios que se pierde en el jardín, pero claro, el Señor lo ha restaurado, esta mancha que decíamos se limpia en nuestro bautismo, pero queda este como vestigio, podríamos decir, de la concupiscencia. Me sirve a mí como imaginar esto, porque si Jesucristo lo reparó todo, ¿por qué seguimos pecando hoy día 2000 años después? Claro. Si Jesucristo lo reparó. Y es porque a mí me sirve mucho imaginar, por ejemplo, si tomásemos esta varita de incienso y la rompo, no la voy a romper porque obviamente no es mía, y la escenografía después nos reta. Sí. O una varita mágica, si yo tomara la varita mágica que tiene mi hermana de Harry Potter y la rompo, y después tomo todas las piezas o todas las astillas que salieron, la restauro, la pego bien y todo, no queda perfecto, ¿cierto? O sea, como que se nota en toda herida grande, en toda ruptura grande, se nota que hubo algo, ¿no? Y esto es lo que hemos llamado como concupiscencia. En nosotros se ha roto, Jesús nos ha restaurado, pero hay una herida, digamos, hay una cicatriz que todavía se nota, que está ahí, y esa es la concupiscencia, que hemos quedado, como hemos dicho, con esta inclinación al mal. Por lo tanto, el Señor nos ha restaurado, nos ha dado nueva vida, nos ha mostrado el camino, digamos, nos ha dado el ejemplo de cómo obedecer al Padre, como nuevo Adán, pero quedamos con esta, como tiranteándonos hacia el pecado, a volver a alejarnos siempre de Dios. Y eso es lo que experimentamos todos, que es esta lucha cotidiana frente a, tal vez como lo decía también San Pablo, hacer el mal que no quiero y no el bien que quiero, ¿no? Y experimentamos también esta espina que tenemos por ahí, que nos sigue molestando siempre, de mi pecado, de mi falta,
de que no puedo mirar todavía a Dios completamente y que no puedo mantenerme fiel a Él. Porque esta herida que ha sido restaurada, pero que ha quedado ahí algo, ¿no? Que todavía no funciona bien. Y que exige también mucha energía de nuestra parte para que funcione bien. Es un combate, ¿no? Claro. Los grandes santos lo experimentan así, como un gran combate espiritual. A mí me gusta ver a nuestro Señor Jesús en esta imagen de cuando da sus sermones y dice: yo vengo a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, la voluntad de quien me ha enviado. Y acá entra un poco también la libertad, ¿no? La libertad está más, si decir, hago esto o esto no, hago aquello o escojo esto. La libertad creo que lo entiende como aquello que me conduce al bien, a lo correcto, aquello que me conduce a Dios, que es el supremo bien, ¿no? Entonces, si uno observa la vida del Señor, no ha sido el ministerio de él no ha sido muy así que digamos color de rosa, ¿no? Llegó hasta la cruz. Entonces, él en su obediencia al Padre, porque él en su libertad estaba direccionado al bien, aunque esto implicaba sufrimiento, dolor para el Señor, pudo como darnos esta enseñanza, si ya tratamos de decir cómo vencer el pecado, ¿no? Pero como de decir y de reivindicar al hombre, ¿no? A su naturaleza propia, que es estar siempre cerca de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que eso también en poder restaurar de nuevo al hombre implica también mucho la libertad, ¿no? De poder siempre estar direccionado al bien, más que decir hago esto o aquello, lo bueno, lo malo, me voy. No sé, se me viene a la mente cuando el Señor estaba en el monte de los olivos, ¿no? En el huerto de los olivos, el huerto de los olivos, y decía: quita de mí este trago amargo, pero si es tu voluntad, quita el trago amargo, pero que no sea mi voluntad, ¿no? Que no sea lo que yo quiero. Entonces eso implica también una lucha, ¿no? Un trabajo muy, muy fuerte. Y si nos vayamos un poco como a la práctica. Claro. Porque, o sea, nuestra experiencia día a día es que cuesta caleta poder decirle a Dios que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuesta mucho. ¿Por qué nos cuesta tanto? Salgamos un poco, ya tenemos esto de cierto que se ha visto afectado, que somos concupiscentes, que tenemos esta inclinación al mal, cierto, bla, 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 pero ¿por qué incluso nos cuesta tanto el poder mantenernos fiel a este sumo bien? Y que lo sabemos, o sea, nosotros todos conocemos a Jesús, hemos tenido experiencia de Dios, de la bondad de tenerlo cerca, pero me sigo arrancando de Dios. Sí, es como tan difícil quizás tratar de estar 100% alineado a la voluntad de Dios Padre. Uno quiere y uno lo pide y uno intenta, pero de ahí a lograrlo plenamente es muy difícil. Es como, no imposible, porque uno puede hacerlo. Ahí tenemos ejemplos de grandes santos, pero cuesta mucho quizás en nuestro día a día, en nuestra vida cristiana, apegarse a la voluntad de Dios. Pero los grandes santos no pecaron. No, sí, por supuesto. Hemos citado a Agustín, que era un tiro al aire, Agustín. Sí. Delante mencionaste, padre Raúl, que como el Señor había ya previsto todas estas situaciones, y creo que veníamos conversando, o con alguien conversé acerca de que nosotros somos como vasija de barro y tenemos un tesoro bien dentro de esa vasija que es Dios mismo, ¿no? La gracia de Dios, que nosotros somos los pecadores. Entonces, regresando nuevamente a la palabra, sabiendo Dios de nuestra naturaleza caída, de que íbamos a estar ahí, como dice, tropezando con la misma piedra,
nos regala este hermoso sacramento de la reconciliación, ¿no? Y que a veces uno piensa que el sacramento de la reconciliación es como una lavadora que te lava la ropa y que se va desgastando, desgastando. No, yo siento que el sacramento de la reconciliación es aquello que te permite levantar, ¿no? Te permite seguir avanzando, seguir fortaleciendo, porque no sé qué pasó. Sobre todo te regala esa gracia de poder estar en relación con Dios, ¿no? Esa relación que se había roto. Pero nuevamente encuentro al Señor como apañador, como a decir, estos gallos, estas gallas de nuevo van a estar lisiando. Entonces dejo a mis discípulos, vayan ustedes por todo el mundo y perdonen los pecados, ¿no? O también Pedrito cuando preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7, porque somos imagen y semejanza. Entonces es un Dios misericordioso, un Dios que perdona y sabe que estamos inclinados al mal, ¿no? Entonces por ello deja esto. Yo como converso soy muy fan de la reconciliación y de los beneficios que trae, ¿no? Y justamente igual una profesora a mí me decía que justamente el que está más cerca del Señor, tal vez esto sea funable, pero el diablo jode más, pues ahí, el diablo jode más y sigue porque sabe que se está separando aquello que se quiere llevar, está volviendo a la gracia del Señor y eso no, ya viéndolo más espiritualmente, ¿no? Y el diablo a eso no le agrada, le carga, entonces tengo que seguir y bien, ya, este es su punto frágil, acá le voy a hacer ver que él es miserable, que él es asco de persona y este es el punto débil, entonces como se enfoca más, entonces, y yo creo que el Señor preveyó eso y nos regaló este sacramento que te repara, que te devuelve la dignidad, que te devuelve esa gracia, ¿no? Esa relación con Dios. Que te hace volver a la casa. Yo creo que, no sé si estoy equivocado, pero ocupando el ejemplo de la lavadora, que está bueno, quizá el sacramento de la reconciliación no es como que te lava un pantalón, sino que te hace el pantalón de nuevo. Como que te restaura completamente al final a esa voluntad divina, a lo que fuiste creado. Porque claro, el bautismo nos borra el pecado, nos quita esa mancha por completo. Totalmente. Entonces si uno vuelve quizás a caer en pecado grave, es el sacramento de la reconciliación el que nos va a traer como volver a esa estabilidad con el Señor. Entonces, muy bueno el ejemplo de la lavadora, me gustó. Muy didáctico. Y Marlon también ha traído a colación un factor que habíamos dejado afuera hasta el momento, y yo creo que en la casa deben estar desesperados diciendo, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Y que hemos estado un poco centrados en nosotros mismos frente al pecado, ¿no? Y se nos olvida que existe el demonio también. Sí. Y es real y como decía Marlon, no quiere que gocemos de la presencia del Señor, no quiere que estemos en su gracia y que también está en evidencia ahí en el relato del Génesis. O sea, todo esto parte porque la serpiente asquerosa, maldita sea entre todas las criaturas. Eso lo dice el Señor, maldita sea entre todas las criaturas. La serpiente empieza ahí a meterle pajaritos en la cabeza a la pobre Eva, y con nosotros hace lo mismo. O sea, también esta experiencia de arrancarse de la casa del Padre una y otra vez, que era de las imágenes también que pusimos en el capítulo de la misericordia con el hijo pródigo, es porque el demonio también va embolinándonos la perdiz, diría mi mamá, y nos va engatusando, así como engatusó y sedujo a Eva, también nos seduce hoy a nosotros. Y en esto también me acordaba, mientras Marlon hablaba, hay un libro bien bueno que es bien recomendable, se llama Las cartas del diablo a su sobrino, de Luis, el mismo creador de las Crónicas de Narnia, un autor cristiano. Y aquí él va relatando, es como un demonio viejo que le da consejos a su sobrino
demonio joven, de cómo tiene que ir tentando al ser humano. Y es interesante también ver cómo Luis, este autor, yo creo que también muy inspirado, como que va profundizando muy bien en cuáles son las trampas que el demonio nos pone. Porque la primera recomendación es engatusar al ser humano con cosas como muy fáciles, ¿no? Como podríamos decir nuestra fragilidad más evidente. A lo mejor, voy a poner un ejemplo, bueno, tal vez muy torpe, pero le gusta comer. Entonces empieza a picarlo para que coma más, y no sé qué, y no sé cuánto, en exceso, y después se convierte en un obeso, en un mórbido, no sé qué, y termina haciéndose daño, o no sé, ahí uno podría ir, búscalo por esos lados primero. Después le dice el demonio, el más grande al más chico, le dice, porque el más chico le viene a alegar, le dice, oye, ya no me compra, le dice el demonio, ya no me cree, ya no es tan fácil tentarlo por estas cosas como más fáciles, más primitivas, podríamos decir. Bueno, le dice, entonces empieza a buscarle como por su mismo orgullo. Entonces, este hombre que ha aprendido, digamos, por la gracia de Dios también para nosotros, a contener estas fragilidades pequeñas, entonces después el demonio dice, empieza a buscarle por decirle, mira qué bueno soy. Y como a decir, esto yo lo he hecho solamente por gracia mía, como que no se lo debo al Señor. Y entonces te empieza a buscar por pecados que son, tal vez podríamos decir, un poco más elaborados, y llega a través de cosas que son buenas. Y leí el libro hace mucho tiempo, así que no me acuerdo mucho más, pero es también interesante viendo cómo va avanzando el demonio en esta seducción que nos hace, porque no es solamente una cuestión que nosotros digamos en nuestra naturaleza que está herida, que ya lo hemos conversado antes, sino que también hay uno que no ayuda, ¿no? Y que no lo podemos obviar, y que está ahí siempre seduciéndonos, como león rugiente como buscando dice a quien San devorar. Pedro en su carta, como león rugiente buscando a quien devorar, anda por ahí por todos lados. Y se va escondiendo con apariencia de bien. O sea, es lo que hace con Eva también. Come de este fruto porque es delicioso, porque es apetitoso, porque vas a poder ser como Dios, vas a tener su sabiduría, vas a poder vivir para siempre, no sé qué, bla, bla, bla. Y uno dice, oye, esto es bueno lo que me está ofreciendo. ¿Cómo? Haz esto porque es bueno. O sea, por ejemplo, cuando estamos en el supermercado y es como, chuta, este chocolatito es rico y no sé qué, yo caigo. pero no tengo más plata. Bueno. No tengo más plata porque iba con lo justo para comprar para la carbonada que tengo que hacer en el almuerzo. ¿Pero qué pasa si no hago la carbonara? Y claro, no, Le pero es como que la el carbonara la hago chocolatito. igual, porque además tengo que darle comida a todo el resto. Sí. Pero el chocolate, directo al bolsillo. Total, nadie supo, el guardia no me vio, las cámaras no me grabaron, punto ciego. Sí, eso está feo. Cómetelo, porque el chocolatito es rico, porque te va a hacer bien, porque estamos en invierno y tener un poquito más de calorías pero obvio que sí, obvio que te va a hacer bien. Astuto, muy Es placentero, ¿no? Róbate y cómete el chocolate. Total, es un trencito chiquitito, un sanenú chiquitito que no se va a notar, y el supermercado gana mucho más, po. Y el supermercado te roba y no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí el demonio te va metiendo. Y uno dice, sí, pues, tengo razón, dice Parece uno, que y quieren allá hablar. A ver. me lo como. Pero en el Génesis sale todo eso. Cuando uno escucha al demonio y uno entabla conversación solo para responderle así como, no, nada que ver. Y ahí cuando yo empecé o seguí el diálogo, ya caí. Sí, por eso el Papa Francisco dice no hay que hablar con el demonio. No hay que Con el entablar. demonio no se No hay dialoga. que entablar diálogo con la tentación. Lero, no te soy de palo, tengo orejas de pescado. Yo creo que Perdón, San José María Escrivá, que estaba hace poco Va a estar en unos días más, vamos a celebrar a verdad, San sí, José no, ya María. estoy desactualizado. O estuvimos, ya ni me acuerdo. Ya estuvimos, creo. No, ¿qué Pero fecha hoy? él decía acerca de cuando ¿Dónde estoy? cuando le consultaban acerca de esto, ¿no? Le preguntaba acerca de cómo yo puedo conservar la fidelidad a mi esposa,
algo así, en su, como cuidar su matrimonio, ¿no? Y él le decía un poco viendo esto, ¿no? Para usted su mujer es la más guapa, la más linda, la más hermosa, ¿eh? Y cuando venga estas cuestiones de tú, por ejemplo, estás mirando a una niña y ves ahí, oh, y te comienzas a detener y a observar, y ahí es donde se mete el demonio, como que quédate ahí, más de acá, detallitos por acá y esto acá. Y la Sí, no mejor pasa nada. manera de vencer al gran tentador es huir. No tienes por qué luchar, porque si tú dices, no, yo entro hasta aquí nomás, y no, de todos a Hay perder. que huir. Ahí ya Tú lo de ahí dices. huye. De la fruta. Huye, Corre. huye de ahí. Corre. Tú corre, huye de ahí. Porque si Tienes tú toda la comienzas suerte. a pelear con alguien que es mucho más experimentado en este campo, que se la sabe todo, Qué vas a terminar astutísimo. perdiendo. Claro. Sí. Entonces va a estar completamente perdido en esa situación. Totalmente. Yo creo Sí. que para no, quizás como ir sintetizando, no sé, no hay que quedarse en la desesperanza porque claro, tenemos la imagen del Génesis de esta serpiente que logra que Eva caiga y con ella, ¿cierto?, toda nuestra humanidad. Pero también tenemos la imagen del Apocalipsis, que también es muy linda, de la El Virgen dragón que se María. come todo. No, antes de eso, de la Virgen Los María. jinetes que destruyen todo. Sería hermoso. El Armagedón, el Armagedón. El Armagedón. Pero de esta imagen de la Virgen María, que ¿qué es lo que hace distinto a Eva? También cree. Sí, También sí, sí. obedece. También. Y se aleja. Claro, pero Aleja. ¿qué hace con la serpiente? ¿Qué nos dice el relato? Le pisa la cabeza. Entonces, María le pisa la cabeza a la serpiente, es decir, En nuestro no tiene la última palabra. En nuestro templo, En en la nue- sede, Eso. está la imagen de María Nuestra pisando sede la parroquial. Por eso, ¿cierto? Las imágenes de María que tenemos, si se fijan abajo está la serpiente y María está encima porque ella es capaz de vencer al demonio con la obediencia. Ella es la nueva Eva. Entonces, tenemos esperanza, no queda todo perdido, creo Claro. yo. Tenemos esperanza. Estamos llamados a ser como María, a pisarle la cabeza al demonio. Sí. Y yo creo que también hay que decir que el demonio puede seducirnos y seducirnos y seducirnos y seducirnos, Pero nunca ganó. pero no nos puede obligar. Oh, Está en nosotros dar el sí Somos a eso. eso. En nosotros si le decimos que sí o que no. Claro, está en nosotros. Está en nosotros nomás. Y yo creo que ahí este ejemplo de la Virgen, el ejemplo de los santos, acordarse del mismo Jesús, nos ayuda también para poder decir ese no. De aquí yo corro, de aquí yo arranco. Lero, ¿no? Poder, o sea, tenemos ese poder de decir que no. Decir que no. Lo hemos dicho, nuestra libertad también está dañada y nos cuesta orientarnos hacia Dios, que era lo que teníamos antes del pecado original, que podíamos elegir, pero siempre nuestra elección estaba orientada al bien, ahora no. Pero todavía tenemos esa posibilidad de decirle que sí al bien, que no al mal. Entonces cuando el demonio me puede seducir, y pucha que es insistente muchas veces, y pucha que se sabe vender, y pucha que lo sabe hacer, y que es sabio para hacerlo y astuto, muy cochino, le puedo decir que no. Para que no me arrastre. Puede no arrastrarme, porque teniéndome en sus manos me va a querer arrastrar todavía más. Y yo incluso cuando a lo mejor dije que sí a una cosa, ya después a las demás les puedo decir que no, Gran imagen la que también, claro, ha traído el Nico acerca de la Virgen María, pisando a la serpiente. Si lo llevamos en palabra también, este ángel caído pecó de soberbia, y todo lo contrario a ella es la Virgen María, ¿no? Por eso le pisa la cabeza, y creo que la mejor imagen, o la mejor palabra, mejor dicho, de esta imagen es la humildad. Y eso llegaría, yo creo que en nosotros, y es pedir la gracia también al buen Dios de que nos regale la humildad, ¿no? De ser humildes y saber que somos frágiles, saber que estamos dañados, y que nos regale el Señor esa gracia de
de vencer a la tentación, al enemigo que nos induce al pecado. Y como hay pecado menor, uno dice, y si uno llega a caer en pecado, aún así no quedarse en el piso, aún así no quedarse, porque una vez que el demonio te baja, te va a seguir rebajando, te va a seguir hundiendo. Entonces, pero el Señor, hasta en esas últimas instancias, Él siempre está nuevamente a la reconciliación, aquello que te vuelve a esa relación, ¿no? Aquello que te vuelve al vínculo con tu Creador, con tu Padre, que te devuelve la dignidad, ¿no? Es lo esperanzador de ver un Padre, un buen Dios que siempre está llamándote, buscándote, y que no quiere que te quedes en el pecado, ¿no? Que no quieres que te quedes ahí estancado, porque el pecado mata, el pecado te hunde, y no solo a ti, sino, como regresando un poco al principio, sintetizando, corta este vínculo con Dios, si lo vemos de manera religiosa, si lo vemos de manera antropológica, corta con el otro, con mi par, no solo corta con la relación, hace un daño total, hace un daño total, y nosotros lo hemos visto en nosotros mismos, en otras personas, como el pecado nos lleva a nuestra propia destrucción. Sí. Pero no centrarnos ahí, claro. No quedarnos con eso. ¿No? Sí. Yo creo que un buen como tips para vivir, como el saberse pequeño, saberse necesitado, y que solo no podemos, ¿no? Sí, pequeño sí. Y yo, bueno, y con esto me callo y espero no decir nada más, pero también me acordaba de algo que un sacerdote me recomendó hace un tiempo atrás. Me dijo: Raúl, cuando estés como a punto de pecar, cuando estés ahí con la tentación, como que piensa en aquello que te estáis perdiendo. Y piensa como en aquello que tú quieres amar, o sea, como, chuta, y dilo, yo esto no lo quiero hacer porque quiero vivir ese amor, porque quiero estar con el Señor, que es el gran tesoro de nuestra vida, de mi vida, porque no quiero perdérmelo, no me lo quiero farrear. Y eso que te ayuda a decir, esto no, esto que puede ser o aparenta ser bueno para mí, de verdad no lo es, porque me aleja de la bondad y de Dios, que es el bien. Entonces, a lo mejor también, no solo saberse humildes, pequeños, necesitados y frágiles, que necesitamos de un otro, de Dios, para resistir la tentación, sino que a lo mejor pensar también en aquello que me estoy farreando cada vez que peco, para no hacerlo. Me gustó. Bueno, podríamos, yo creo que la gente dirá, no hablaron esto, no dijeron esto otro, no explicaron esto, y puede ser que se nos hayan quedado muchas cosas en el tintero, puede ser que muchas de esas cosas sean técnicas, tal vez no hablamos de lo que es un pecado venial, lo que es un pecado mortal, qué cosas tienen que cumplirse para que algo de verdad sea pecado y todo, pero no sé si era el fin de este capítulo lo que nosotros queríamos decir, y que creo que el Señor también nos inspira en este capítulo, más o menos lo que hacía Marlon también al sintetizar. No somos hechos para el pecado, no está en el plano original de nosotros. El pecado ha roto profundamente nuestra comunión con Dios, pero el mismo Jesús viene nuevamente a restaurar esta comunión, este ser del hombre, y que por lo tanto podemos, con el ejemplo y la ayuda de Jesús, mantenernos siempre en obediencia al Padre. Me gustó el tema de hoy, bueno, interesantísimo, para seguir hablándolo. Y el tema de la libertad. Podríamos hablarlo el próximo episodio. El próximo episodio, se lo adelantamos así, spoiler, es dedicado a la libertad. Sí, y vamos a tener un gran invitado. Así que no se lo pierda. No se lo pierda. Lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Para que lo vea. Pero vamos a tener un bonito, espero yo, un bonito próximo episodio, porque el tema de la libertad, que ya ha salido mucho aquí, que es de la mano, vamos a seguir profundizando los Dios mediante. Y esperemos que también el Señor nos acompañe como nos ha acompañado en este episodio. Eso pues. Gracias, Marlon. Un gustazo tenerte. Sí, pues no, gracias por venir, gracias por estar presente, por conversar en nuestro podcast. La idea es poder, ¿cierto?, acercarnos más a nuestra fe, conocer más nuestra fe y sobre todo estar cerca del Señor. Bueno, agradecemos. Antes de que se vaya, déjalo mandar saludos. Por favor, que le mande saludos a su diócesis de Antofagasta, que le mande saludos a su obispo y que le mande saludos a su familia allá en el Perú.
Bueno, antes de mandar los saludos, también agradecerles a ustedes por esta oportunidad. Sinceramente yo no soy mucho de cámara, ¿no? Me Mentira, cohibo. porque Marlon está detrás de todas las cosas audiovisuales que se hacen Esa en es el otra seminario. cosa que estoy detrás, pero estar adelante de verdad es muy muy impresionante, lo valoro ustedes, el desenvolvimiento que tienen, pero no, muchas Capítulos, gracias porque capítulos. también por el tema que hemos hablado también me ayuda a mí en mi formación, en poder recoger mucho de este tema, ¿no? Y bueno, enviar saludos a todos los... ¿cómo se dice? Audio escuchas. Audio escuchas, no, pero eso es para la radio. A Es todos que los esto que también es un siguen podcast. el podcast, ¿no? Enviar un saludo Todos los muy... visitantes. Eso. Un saludo Eso, muy, son muy parroquianos. cariñoso Visitantes. a la parroquia Nuestra Señora de la Visitación y todas sus capillas. Así que a ellos, ¿no? Y bueno, un saludo especial a la Arquidiócesis de Antofagasta, a todos mis amigos allá, a mis familiares en Perú. Así que un fuerte abrazo, ¿no? Sí, hoy somos internacionales. International. Así que llegue nuestra bendición a todos esos lugares. Sí, pues. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa, en nuestra edición de su programa favorito, Visitando. Agradecemos su participación. ¿Qué pasó? ¿Eso? ¿A la amarilla o a la negra? Negra. A la Ah, negra. la negra, pues estamos mirando por Si eso. estaba mirando, es que... Sí. Bueno, lo repito. Muchas gracias por su participación en este capítulo de hoy. Gracias por ver, gracias por comentar, gracias por su me gusta. Recuerde que puede mandar sus cositas ricas para que nosotros sigamos comiendo en este programa, que es la verdadera razón por la cual nos juntamos. Exactamente. Y eso ha sido todo por hoy. Adelante, Eso. estudio. Recuerden que pueden seguirnos por Spotify, Facebook y YouTube. Estas 3 redes en donde nosotros vamos a ir subiendo, ¿cierto?, nuestros episodios. Ya vamos en el 6º de esta segunda temporada. Eso. Bien. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por estar junto a nosotros. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la parroquia. Isabela,